orgullo, de, de apego, de codicia, de mesmo enojo, né? Uma das coisas que el Buda recomendaba a las personas que quieren abandonar la rabia, el enojo, era, era refletir sobre la muerte, né? Se reflexiona sobre la muerte, então, entonces, toda aquela pelea, aquele problema já não tem mais sentido, né? Solo tiene sentido si se olvida que un día todos morrerán, ¿no? Si le piensa que todos un día morrerán, ¿para qué perder tiempo? Nuestro tiempo es corto, ¿no? ¿Por qué perderlo brigando, discutiendo, peleando, ¿no? Entonces, es un antídoto muy bueno para ayudar a controlar o disminuir, ¿no?, la fuerza del ego. Cuando las personas se olvidan, ¿no?, que existe la muerte, que existe la vejez, que existe la dolencia, entonces son muy fácilmente dominadas pela vaidad, dominadas pela rabia, pela codicia, por el apego a las cosas materiales, ¿no?, los bens materiales, las posesiones materiales y también las situaciones como familias, como situaciones sociales, estatus, trabajo, fama, ah, etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando se reflexiona de que no importa cuánto ganamos, no importa cuánta fama poseímos, cuán admirado somos por las demás personas, un día todo esto tendrá que ser dejado para atrás, ¿no? Eso no se lleva após la muerte, ¿no? Entonces es una cosa que muchas personas cuando se habla de esa manera dicen, ¿no?, que no quieren escuchar, porque si yo pienso de esa manera, entonces mi vida va a perder por completo el sentido de la vida, ¿no? La razón de vivir desaparece. Pero yo pues sí, es exactamente esto, este es el propósito de reflexionar sobre esto, ¿no? Pero no es la objetivo, no es dejar que las personas no tengan una motivación para vivir, ¿no?, pero que las personas cambien su motivación de vivir de las cosas que son falsas para las cosas que son verdaderas, ¿no? Entonces, cuando se reflexiona, por ejemplo, la muerte es verdad, existe y es la cosa más verdadera que existe, ¿no? Todas las personas que nacen tendrán que morir, es inevitable, es garantido, es tal vez la única cosa que es realmente garantida en nuestra vida. Si vamos nos casar, si vamos a tener matrimonio o no, no sabemos. Si vamos a poder ejercer profesión o no, no sabemos. Vamos a llegar a los 60 años, no sabemos. Pero que vamos a morir, lo sabemos con certeza. Esto es garantido, ¿no? La única garantía real que tenemos, ¿no? Entonces, la cosa más verdadera que existe, ¿no?, si se mira desde este punto de vista, ¿no?, es una de las cosas más verdaderas que existen, ¿no? Entonces, la muerte es verdad, la dolencia es verdad, todos la experiencian, ¿no?, experimentan, ¿no? No existe persona que no se queda enfermo una u otra vez, ¿no? Mesmo las personas que dicen ser muchos tienen una salud de hierro, ¿no?, una salud perfecta, una salud perfecta también se queda enfermo. Si no se queda enfermo cuando aún está joven, que no es verdad, mismo los jóvenes también, por más que tengan buena salud, también se queda enfermo. También, cuando se envejece, cuando se llega la vejez, todos se quedan enfermos. No existe una persona que no. También lo que yo por veces digo, ¿no? Por ejemplo, el cáncer. Yo no pienso que se podría llamar de una enfermedad, ¿no? El cáncer que el cuerpo hace cuando ya no tiene más energía, ¿no?, cuando ya está gasto, ¿no? Ya no consigues más, no logra más fabricar células sanas, ¿no?
Simplesmente não tem mais as condições, né, de continuar fabricando novas células, né? Porque as células morrem a todo tempo, né? Nosso corpo está morrendo a cada instante, né? E se renovando também a cada instante. Pero quando a idade chega, né? Já não logramos mais, né? Renovar com buenas células sanas, né? Ah, las que se van, las que se van no son ah, ah, re- ah, bom, no son renovadas, ¿no? Entonces simplemente es el cansancio del cuerpo, ¿no? No sino nada más nos ocurre si no tenemos un ataque cardíaco, no tenemos alguna otra dolencia, no tenemos ninguna otra enfermedad, entonces el cáncer, ¿no? Es lo destino natural del cuerpo humano, ¿no? Entonces, no sé si es posible decir que es una dolencia o es simplemente el destino natural, ¿no? Lo que ocurre naturalmente con el cuerpo cuando se tiene mucha edad, ¿no? Ah, entonces, esas son verdades, ¿no? Esas son cosas que no son mentiras, son verdad. Esas son verdad, ¿no? Cuando traemos nuestra vida y la ponemos enfrente a la verdad, ¿no? Esas tres verdades, si nuestra vida pierde su sentido, ¿no? Si cuando miramos la verdad, la vida, la idea de sentido en la vida se desfaz, ¿no? Desaparece. Entonces no es que esas verdades están malas, están equivocadas, ¿no? La verdad simplemente es verdad. La verdad no es buena o mala. La verdad simplemente es verdad, ¿no? No tiene bien o mal cuando se dice respecto a la verdad. Entonces, si nuestro ah, felicidad, nuestro apego a la vida desaparece, ¿no? Cuando miramos esas tres verdades, entonces nuestra vida es que tiene un problema, no es la verdad que tiene un problema. La verdad simplemente es verdad, simplemente existe, ¿no? Pero como vivemos está equivocado, ¿no? Entonces, es esa sensación de esa percepción de que se pierde el sentido en la vida cuando se contempla, cuando se reflexiona sobre la muerte, sobre la vejez, sobre la enfermedad. Eso es el propósito que el Buda tenía en mente, ¿no? Cuando apuntaba, ¿no? Estos tres ítems como mensajeros celestiales, ¿no? Es una manera de despertar a las personas para mirar con más atención a su vida, ¿no? Reflexionando cómo estoy viviendo actualmente, ¿no? Estas cosas de fato poseen valor o son inútiles, son apenas ilusión. Son verdaderas, poseen verdadero valor o apenas un valor ilusorio, ¿no? Y empezar a cambiar de vida, ¿no? Todas las cosas que cuando puestas enfrente a la verdad se desaparecen, son ilusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se trae una luz, ¿no? Se pone una luz sobre algo, cuando se ilumina aquel ítem, ello desaparece, es porque no había nada, era apenas una ilusión, ¿no? Era apenas una sombra o apenas una miraje, ¿no? No, solamente las cosas, los objetos reales ah, permanecen, ¿no? Cuando se pone una luz sobre ellos, permanece la misma, la luz no los afecta, ¿no? La existencia no desaparece con el contacto de la luz, ¿no? Entonces también, ¿no? Si miramos esa verdad, si tenemos algo en nuestra vida, ¿no? Cuando la ponemos lado a lado con la realidad de la muerte, por ejemplo, o la realidad de la viejez, por ejemplo, y este factor en nuestra vida simplemente no tiene más sentido, ¿no? Entonces, este factor es falso, ¿no? No es la vejez o la muerte que es falsa, el factor que es falso. Por ejemplo, si tenemos mucho apego a nuestra apariencia física, ¿no? Mi belleza física, ¿no? Me agrada mucho, me trae mucha felicidad.
Pero cuando pienso en la vejez, esta felicidad desaparece. O entonces cuando pensamos sobre, no sé, una situación de familia o una situación de trabajo o una situación en mi casa, la ubicación en que vivo, la sociedad en que vivo, eh, los amigos que tengo también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un grupo de amigos, se van envejeciendo y van muriendo uno por uno, ¿no? Poco a poco se van muriendo. También se ve, "Oh, esto también no es un real refugio, ¿no? Es apenas una circunstancia de la vida, pero no sirve de real refugio, ¿no? No es algo tan verdadero, ¿no? Es una verdad parcial, ¿no? No es una verdad completa, ¿no? Entonces, hacemos contacto, ¿no? Con las cosas de la vida, con las personas, con la habitación, con el trabajo. Nuestro cuerpo también existe de verdad, ¿no? Está aquí, está presente, existe, ¿no? Pero no es una verdad tan verdadera, tan firme como la verdad que no es una verdad que consigue. Existen cosas que mismo cuando perante la muerte, perante la dolencia, perante la vejez, continúan teniendo valor tanto cuanto antes, talvez mesmo más valor que antes, né? Então, existem certas qualidades e certos fenômenos que mesmo quando posto perante la realidade da morte, não perde valor nenhum, ¿no? Talvez se torne aún más valioso que antes, ¿no? Entonces, es una cuestión de estudiar, ¿no? Pesquisar, pensar al respecto, investigar, né, quais são as coisas que são valiosas, independente de vejez ou juventude, independente de saúde física ou dolência, independente de beleza física, né, ou não possuir uma, uma forma física atraente, né? Quais são as qualidades, quais são as características, né, que não estão não depende tanto, né, dessas coisas todas, né? Quais são as coisas que são mais firmes, que são mais fortes, né, em la mente, né, que não se enfraquecem com a chegada da vejez, não se enfraquece com a chegada da morte, por exemplo. Eso es algo interesante de pesquisar porque están muy conectadas las mismas cualidades, los mismos aspectos de nuestra existencia que poseen este valor, ¿no? También son mucho útiles con lo que dice respecto a la práctica del Dhamma, ¿no? Cuando cultivamos, cuando protegemos, encorajamos, desarrollamos esos aspectos de nuestra mente, ¿no? Tanto ganamos una sensación más tranquila, ¿no? Una sensación de valor, ¿no? Más grande cuando comparada con cómo viven las personas normales, en las personas de la sociedad, como también son bastante útiles, son características mentales. São aspectos de la mente que são bastante úteis no que diz respeito à prática del Dhamma, né? A desarrollar sabedoria, a desarrollar compasión, desarrollar bien querer, también la meditación, la mente se torna más plácida, no se torna más agitada, preocupada con ah, posesiones materiales, con la opinión de las demás personas, preocupadas con situaciones sociales, más, se torna bastante más tranquila su visión de qué de fato importa en esta vida y cuáles son las cosas que no importan tanto, ¿no? No es el caso que las demás cosas no tienen ninguna importancia,
pero se tiene una jerarquía, ¿no? De cosas que de fato son importantes, son muy importantes, son apenas importantes, no son muy importantes, no tienen importancia alguna, ¿no? Existe una cierta jerarquía, ¿no? Entonces, en términos de cómo fundamentar su mente, ¿no? La fundamentamos en aquello que es más importante que todo, ¿no? Entonces, una manera de encontrar, de descubrir, ¿no? Cuáles son tais cosas, ¿no? Cuáles son las cosas que son más importantes en la vida, ¿no? Entonces, reflexión, utiliza la reflexión sobre la muerte, la vejez, la dolencia, utiliza essa reflexão, né? Por exemplo, me gusta muito minha casa, então tem aqui sua casa, então tá, e como fica a minha casa quando penso sobre a morte, quando penso, reflexiono, um dia eu vou morrer, né? Esse garantido, né? Não tem outra alternativa, isso vai de fato ocorrer, né? Como fica, né? Quão importante é sua casa, né? Quando comparado com isto, né? E quão importante é o sea, se tiene una buena reputación, es muy famoso, tiene mucho ah, logro suceso en la sociedad, la comunidad en que vive, es muy respetado, muy admirado, pero cuando ya estoy muerto, ¿qué importa todo esto? ¿No? Que ese tipo de cosas no se lleva, no se, no se va conosco, ¿no? Cuando morimos, toda esa fama, todas las personas que ellos conocían como una persona muy admirable, ya no existe más, ¿no? Aquel cuerpo ya no existe más, aquel nombre ya no tiene más sentido, ¿no? Ya no se aplica a nada, ¿no? Su nombre ya no se aplica a más nada, se aplica a una memoria, no más se aplica a una persona, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones es interesante de se hacer, ¿no? De pensar al respecto. Eh, y también, como dije, no, tem ciertas cosas que son importantes, pero no tan importantes, ¿no? Pero muchas cosas no tienen importancia alguna, ¿no? Es interesante, ¿no? De tener esta idea en mente, ¿no? Cuando se está actuando en la vida, interagiendo con las demás personas, ¿no? Se ve su mente ah, muy, ¿cómo diría? Obcecada con cierta cosa, ¿no? Con algún asunto, alguna situación. Se puede siempre reflexionar de esa manera. ¿Será que esto es realmente importante? Estoy tan preocupado, tan investido, ¿eh? Nesta ideia, nessa situação, pero isso de fato tem importância ou não? Então, pode sentar, né, e pensar a respeito, reflexionar, né? Quando você pensa que não, eu vou envelhecer, eu vou adoecer, vou me enfermar, e eventualmente também vou morrer, né? Quando você pensa isso, hasta que ponto aún tem tanta importância esse assunto? Talvez tenha alguma importância, pero talvez não seja tão importante assim, né, como pensamos, né? Então, essa é uma maneira também de ter um ponto de referência, né, para avaliar as coisas de sua vida, né? Avaliar, não penses que todo perde sentido por completo, né? Quando você pensa a respeito da morte, todo perde sentido por completo. Isso não é sabedoria, isso é a mente caiu em outro extremo, né? Estava no extremo de apego, de tudo é muito bueno, tudo é maravilhoso, tudo tem muita importância, e cai no extremo da aversión, né? Da depressão, da aversão. Com nada tem nenhum valor, nada tem importância, nada serve para nada. Este é outro extremo. Entonces, las cosas tienen una cierta importancia. Por ejemplo, nuestro cuerpo, por más que sea algo no confiable, no duradero, no es algo tan bello como pensamos, pero existe, ¿no? Y tiene una relevancia, ¿no?
hay que alimentarse, hay que lavarse, bañarse, cuidar de la salud, né? Mesmo sabendo que a saúde é impermanente, que eventualmente vamos perder essa batalha, né? Pero aún no ha llegado esta hora, né? Aún tenemos buenos resultados, né? Se tomamos um medicamento, o corpo se torna mais tranquilo, menos doloroso, né? Isso, se estamos tendo bons resultados, então cuidamos do corpo, vamos ao médico, tomamos o medicamento, procuramos nos alimentar de maneira inteligente, procuramos nos exercitar, pero vai chegar um dia, né, que o medicamento já não vai mais ter efeito, né? Já não vai mais trazer resultado. Então, também temos que estar ciente disto, né? Então, tanto quanto está temos um bom resultado, continuamos trabalhando, né? Continuamos cuidando, pero sabemos, né? Um dia isso não vai mais funcionar, né? Essa é uma coisa temporária, né? Ah, e certas coisas não têm muita importância, pero não nos custa muito, né? Não é muito custoso hacerlo, lo hacemos, né? Então, ah, no sé, por ejemplo, un amigo, un pariente está haciendo su aniversario, su cumpleaños, ¿no? Y nos convida a ir a la celebración. No tiene mucha importancia eso, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿por qué no? No me cuesta nada, yo estoy sentado aquí, no estoy haciendo nada, ¿por qué no? Voy a participar también. No es prohibido participar de una celebración de cumpleaños, ¿no? Se és uma pessoa que te gusta, essa pessoa é uma pessoa querida, uma pessoa amiga, sim, por que não? Não me custa muito, né? É bastante tranquilo, então vou participar também. Pero se é uma pessoa que não me gusta, essa pessoa não será um grupo de pessoas que vai estar em la celebração, que não é um grupo bom de pessoas, não vão realizar atividades buenas, será um tipo de situação não muito buena. Então, não necessito ir, né? Mesmo que as pessoas se quedem aburridas comigo porque não fui à celebração, não importa. Isso não importa tanto, né? Então, não é um caso de destruir por completo, né? Qualquer tipo de sensação de valor ou de importância em las coisas que hacemos contato em nosso dia a dia, né? Mas é mais uma questão de ter um ponto de referência, né? Que de fato tem muita importância, que tem uma importância mediana, que tem pouca importância e que não tem nenhuma importância, né? Mas algo para ter um ponto de referência, porque se não temos um ponto de referência como este, né? Acabamos seguindo o ponto de referência da opinião de los outros, né? Ou nossos medos, ou nossos desejos, nossas codícias, nossas rafias, nossas ah, ideias, né? Nossas próprias opiniões, que são fabricações, né, de nossa mente que nem sempre estão corretas, né? Então, se queda muito difícil, né, encontrar um ponto de referência claro e que baseado em sabedoria, não baseado em desejo, aversão, medo, ansiedade, preocupação, apego, vaidade, orgulho, etc., né? Tanto de las demás pessoas como de nós mesmos, né? Então, é algo que também é interessante porque não é solamente, por exemplo, muitas pessoas talvez tenham as enseñanças do Buda como o ponto de referência, né? Que está bueno, em minha opinião, é um bom ponto, bom apoio para ter, né? Mirar a vida desde este ponto de vista, miramos a vida alrededor e avaliamos, né, que tipo de coisa é importante, não é muito importante, não tem importância, tem um pouco de importância, pero não muito, tem muita importância, etc. Pero é mais interessante que as enseñanças do Buda, porque é uma coisa que está em nós mesmos, né? É uma realidade muito, bastante sólida, né?
no es algo teórico, no es una idea, no es una fabricación mental. La muerte es una cosa bastante real, ¿no? Y bastante presente todo el tiempo, ¿no? Es algo que la sociedad hace un esfuerzo muy grande para ocultarla, ¿no? Cuando una persona muere, se pone un pano sobre sí porque nadie quiere ver esto, ¿no? Luego recoge el cadáver, llevan al cementerio, llevan para esconder debajo de la tierra o lo queman para que desaparezca. Tiene un esfuerzo constante de ocultar la muerte, ¿no? Pero de verdad está por toda parte, ¿no? No importa si está en la ciudad, si está en el campo, está por toda parte, né? Los animales están muriendo a todo tiempo, las personas están muriendo, mismo que no tenemos la oportunidad de ver, ¿no? La persona muerta, pero oímos decir, ¿no? Las personas nos dicen, nos llegan noticias todos los días, ¿no? Tantas personas murieron en tal ciudad, en Chile, ha tenido un terrible incendio, ¿no? Tantas personas morían en Brasil, se mueren todos los días. Otro día me he leído una noticia de que en Brasil todo el día mueren 4 mujeres por día en Brasil. Todo día al menos 4 mujeres mueren en Brasil. De violencia, no apenas de dolencia, de edad, pero de asesinato, ¿no? Entonces, mucha gente muriendo todos los días, por toda parte, en todas las partes del mundo, por todas las ciudades, ¿no? Entonces, es algo que está bastante presente, ¿eh? No es una cuestión de idea, opinión, no es una construcción mental, es una realidad real, ¿no? Que se puede averiguar con los propios ojos, lo podemos ver por toda parte, ¿no? Entonces, algo bastante importante, ¿no? De tener, ¿no? En su vida tiene que tener un poco de espacio para que exista la muerte, la vejez, la enfermedad, porque lo que la mayoría de las personas lo hacen, no deja espacio alguno, ¿no? Cierra un poco completo para que no tenga, siempre que llega alguna, alguna noticia, alguna cosa sobre la muerte, no quiero escuchar, no quiero ver, no quiero oír hablar, no quiero ningún contacto, ¿no? Pero eso no es muy sabio hacerlo, ¿no? Tiene que abrir un poco de espacio para que exista también, para que la muerte tenga la oportunidad de existir en su percepción del mundo, porque también, porque de otra manera eh, el mundo no tiene sentido, ¿no? Las personas dicen que si pienso sobre la muerte, mi vida pierde el sentido. Pero el ego pierde su sentido, la vaidad pierde sentido, el apego pierde sentido, las orgullo pierde sentido, ¿no? Pero la sabiduría no pierde sentido, la sabiduría no pierde sentido, pero al contrario, se queda aún más fuerte, ¿no? Aún más clara, aún más fuerte, ¿no? Ah, las enseñanzas del Buda no pierden sentido. Las enseñanzas del Buda no pierden sentido, la sabiduría no pierde sentido, la compasión no pierde sentido, la, la gana de mejorar a sí mismo, de cultivar su mente, no pierde sentido. El deseo de hacer buenas acciones no pierde sentido. El deseo de tener una vida limpia, una vida bella, ¿no? No pierde sentido también. Tú tienes muchas cosas que no pierden sentido, que continúan teniendo sentido mismo cuando puesta perante la realidad de la muerte, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? De tener bien clara cuáles son las cosas que tienen esta cualidad y cuáles son las cosas que no la tienen o que tienen un sentido menor, ¿no? Entonces, reorganizamos nuestra vida, ¿no? Aquí está lo más importante, aquí está lo mediamente importante, aquí está lo poco importante,
es muy importante, muy importante que claramente, ¿no? Esto no tiene importancia alguna. Tiene que ter muy claro cuáles son las cosas que no tienen ninguna importancia y no tener vergüenza, ¿no? de admitir, ¿no? Esto que de fato no tiene ninguna importancia, ¿no? Porque muchas cosas las personas tentan e intentan conversar, no, esto es muy importante, ustedes tienen que preocuparse mucho con ese asunto, pero cuando investigamos descubrimos que no tiene ninguna importancia, es todo mentira, ¿no? También muchas veces pasamos muchos años investindo, trabajando en cierta cosa para después concluirmos que no tenía, no, de verdad no tiene importancia. Cuando, cuando se mira algo como esto, tiene que estar un poco atento, ¿no? Para no dejar la mente cerrar sus ojos, ¿no? No quiero, no quiero admitir que no tiene importancia, porque invertí tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta preocupación, y ahora descubro que no tiene importancia alguna, ¿no? Entonces tiene que resistir a la tentación de cerrar los ojos nuevamente, ¿no? No, tiene que mirar, mirar de un punto de vista, no, qué bueno que ahora veo, miro la verdad, ¿no? Durante tantos años pasé engañado, pasé iludido por este asunto. Ahora consigo, logré ver la verdad, ¿no? Entonces tiene que hacer un poco de, tener un poco de inteligencia, ¿no? Para lidar con situaciones, con ocasiones como estas, ¿no? Cuando descubrimos que algo que habíamos, que hubimos investido mucho, agora descobrimos que aquilo não era verdadeiro, que não tinha muita importância. É uma situação que merece um pouco de atenção. Hay que ter um pouco de cuidado quando chega numa situação como esta, para não regredir, né? Senão, que é uma tentação muito grande, né? De simplesmente cerrar os olhos, fazer como se não he visto nada, né? De fato lo vimos, né? Se lo vimos, temos que admitir que lo vimos, né? Não podemos ah, ah, pretender que não lo vemos, né? Se lo vemos, está bem. Piense que a verdade é algo muito valioso, muito valioso, né? Mesmo que seja uma verdade um pouco desconfortável, um pouco importuna, pero é verdade. Mesmo uma verdade importuna é mais valiosa que uma mentira agradável, né? A verdade é sempre mais valiosa, né? Então pensem, mirem deste ponto de vista também. Ok? Parece tanto, não sei se querem fazer alguma pergunta sobre isto. Le agradecemos mucho, venerable, esta práctica del Dhamma y nos regocijamos en el mérito de la misma. Sadhu, 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 anumodami. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Sí, Edgardo, adelante. Buenas noches, Ayan. Muchísimas gracias por el discurso de hoy. Muchas gracias por permanecer con nosotros, seguir acompañándonos todos estos días con sus pláticas y enseñanzas. Mi pregunta está relacionado de alguna manera con los tres mensajeros celestiales. Yo de alguna forma los asocio con las tres características de la existencia. Por ejemplo, dukkha, la enfermedad, anicca, la vejez y la muerte, anatta, ¿no? Ahora, si nosotros, son dos preguntas, se las hago juntas y después veo si usted me las contesta o podemos dejar alguna para otro momento. Si el grado de importancia que tiene ver la muerte de frente es la misma que ver anatta. Si es así, podemos decir que el efecto de ver la muerte de frente, eh, digamos que pudiera ser conducente también a la liberación o a la iluminación, al primer estadio de iluminación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es,
una vez que uno adquiere ese conocimiento, el conocimiento de ver la muerte directa o el conocimiento de anatta. Ese conocimiento eh, se establece de forma permanente en el diario vivir o es un conocimiento que adquirimos eh, para ser, digamos que, utilizado de forma sabia eventualmente. ¿Se entiende la pregunta? Sí, las tres características son llamadas las tres características universales, né? Então, não é só que estão presentes em la dolencia, la muerte y la vejez, né? Estão presentes em todo. En este corpo estão presentes las tres características também. São características universales, estão presentes em todo, né? En la muerte está presente el sufrimiento, la impermanencia y el no, el anatta, né? En la vejez está presente la impermanencia, el sufrimiento, el no anatta. Está por todo, ¿no? En todo fenómeno que existe, ¿no? Estão presentes também. Você pode mirar, pode associar em sua prática personal, né? Pode elegir associar mais a muerte com a impermanência, o sofrimento com a enfermidade, pero esse é apenas um recurso personal ah, de usted, né? Porque as três características são as três características universales, né? Então estão por todo, né? Em todas as coisas, em todos os fenômenos, né? Con relación a el conocimiento, depende de qué comprendes como conocimiento, ¿no? Si la idea es, ah, o como dije también a poco, ¿no? Las tres características están presentes en todo, ¿no? Entonces, si la, la visión de la verdad, ¿no? La experiencia de la verdad no está solamente en la muerte, en la enfermedad. Si una persona, he dicho, ¿no? Si una persona comprende plenamente este vaso, se ilumina, alcanza la iluminación, ¿no? Entonces no es una cuestión de... y también comprensión es una palabra muy, muy... no, no penso que a iluminação venha através de uma compreensão, de compreender uma ideia, de compreender é uma experiência, né? Bastante mais profunda que isso. Não passa por intelecto, né? No que diz respeito a reflexionar, né? É uma ideia, né? Pensar sobre a morte, utilizar os sankaras, né? Que chamam os sankaras mentais, né? Utilizar a mente para trazer para dentro em vez de tentar impedir a entrada, né, desta ideia, trazer de maneira consciente a ideia da morte e observar como isto cambia, né, a configuração interna de nossa persona. Assim, incluímos mais um ingrediente, né, nessa grande sopa que, que é a nossa existência, né? Vamos incluir um pouco mais de morte, um pouco mais de ciência, né? De estar ciente que existe a morte, existe a doença, a enfermidade, que existe a vejez, né? Utilizar, deixar essas ideias um pouco mais ativas em nossa mente, deixar que elas afetem outras ideias, afetem nossa atitude com relação às pessoas, afetem nosso comportamento, nosso modo de pensar, dar espaço para que elas também participem de nossa experiência de vida, né? Seria um pouco mais nesse sentido. Então, essa é uma coisa que lo hacemos continuamente, né? Com relação a experienciar algo de maneira que é irreversível, que isso não é uma questão de doença ou vejez, né?
Es una cuestión de, de ver la verdad, ¿eh? La verdad que está presente en todo, inclusive, incluso en la muerte, la vejez, y la dolencia, pero también en, en la computadora, en todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo más o menos como esto. Alfredo, Muchas gracias. Lo veo, no lo estoy viendo venerable. Me regocijo en que usted esté acá con nosotros. Muchas gracias. Mi pregunta era cómo analizamos los casos de casi muerte, esos casos de personas que supuestamente fallecen y después retornan y vienen con experiencias personales y cómo lo podemos analizar nosotros, esos temas. Bueno, pueden ser experiencias verdaderas o no, ¿no? Tal vez sea según la teoría, ¿no? Según lo que dice el budismo, ¿no? Es que muchos practicantes que tienen un poco más de experiencia con la práctica, con el desarrollo de la mente, ¿no? Eh, ellos dicen que la mente existe mismo sin el cuerpo, ¿no? Mesmo que no exista el cuerpo, la mente continúa existiendo. Pero es verdad también que una, cuando una persona está en una situación que está quase muriendo o qualquer tipo de falta, qualquer coisa muy agresiva que está ocurriendo en su cuerpo, né? Também afeta a mente, né? Então, mesmo como se toma um intoxicante ou muitas outras ocasiões, mesmo quando não se tem nenhum intoxicante, muitas pessoas têm algum desequilíbrio químico em seu cérebro e também têm muitas visões, têm muitas experiências que de verdade estão solamente em sua. Não é que são falsas, pero não existem como pensam que existem, né? Por exemplo, uma pessoa que vê um fantasma está de fato vendo algo, né? Está experienciando uma visão, pero uma visão que é fabricada por seu cérebro, por su, não? Não é que fora de sua mente não existe nada, né? Então, pero não pode dizer que é algo falso, né? Ele está dizendo, eu estou vendo um fantasma, pero o fantasma está em sua imaginação, né? Não está fuera de sua imaginação. Então, não sei dizer se todos os casos de pessoas que dizem que viram algo, que experienciaram algo, todos estão dizendo a verdade ou não. As que estão dizendo a verdade, de fato experienciaram algo ou é apenas porque tiveram uma situação muito, muito impactante, né, em seu cérebro, em seu corpo, são apenas uma fabricação, né, de seu cérebro. Então não é garantido, né? Eu penso que não é algo para se preocupar demais, ficar pensando muito a respeito, porque não tem como saber de verdade, né? Cada pessoa, cada situação, quem está falando de verdade, dizendo a verdade, quem está mentindo, quem está iludido, quem está... Porque também, quando se estuda um pouco mais a mente, principalmente o que chamamos de saña, né? Sanya é o mecanismo da mente que dá significado à experiência bruta, né? Que vem dos sentidos, de que vem do contato da mente com o exterior, é interpretado por Sanya, né? É um jogo de memória, eh, identificar padrões de luz, sonido, sensações, etc. E também, quando se identifica o padrão, então se busca na memória como se chama este padrão, né? Este padrão de luz se chama cadeira, se chama cadeira, né? Ou a sensação tátil, né? Quando se toca, isso aqui é algo macio, né? Você tem uma memória, né? Que vem com qualidades, que vem com informações, que diz, este é macio, macio é bueno, macio não é bueno, etc. Entonces, cuando se ve cómo funciona
la hazaña, ¿no? Es muy poco confiable, ¿no? No se puede confiar mucho, ¿no? Ah, mucho influenciada por el miedo, pelas emociones, ¿no? Y también influenciado por memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que experiencia una visión, la, la visión tal vez solo le dé la sensación de abrigo. Una persona que vem de Tailandia vai ver uma casa de estilo tailandês, né? Uma pessoa que vem de Japão vai ver uma casa de estilo japonês, né? Cada um vai ter uma experiência diferente de acordo com sua experiência passada, sua cultura. Ou seja, por exemplo, supondo que eu estou com muito medo, estou com muito medo. Quando vejo esta casa, vejo um castelo assombrado, uma casa muito velha, muito assustadora, né? Outra pessoa não está com medo e vê uma casa muito bela, muito agradável, né? Muito hermosa, muito bonita, etc, né? Então, isso não é muito confiável, né? Mesmo as pessoas que tenham alguma experiência, não devemos tomar a experiência que a pessoa relata, sua experiência, tomar como essa perfeitamente verdadeiro, tem que ser assim, esta é uma revelação divina que vem dos cielos. Isso é apenas a experiência desta pessoa, né? Não se deve confiar demais porque é muito incerto, né? Tanto no que quem está dizendo a verdade, quem está mentindo, quem está iludido, quem não está iludido, pero aún, mesmo que não está iludido, que tenha tenido uma experiência verdadeira, também tem que pensar que isso vem de uma interpretação, vem de uma sensação que ha tenido em aquele momento. Não se deve levar muito a sério o que dizem as pessoas com relação a esse tipo de experiência, né? Em minha opinião. Pero la idea me parece buena. El budismo enseña que el cuerpo y la mente son dos fenómenos diferentes, ¿no? El cuerpo necesita de la mente para existir. La mente no necesita del cuerpo para existir, ¿no? Entonces es una información importante porque lo que entrenamos, lo que desarrollamos, lo esforzamos para mejorar es la mente, ¿no? No el cuerpo, ¿no? Entonces es importante saber que hay una diferencia, pero solo esto, ¿no? De mi punto de vista, la única información importante en todo esto es que existe la mente y la mente no depende del cuerpo, ¿no? La mente es más importante que el cuerpo, es solo eso. Cualquier otra cosa no me parece muy importante o muy... no es un tipo de información que se puede confiar mucho también. Gracias, venerable. Sole. No escuchamos. No, falta el audio. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Sí, bueno, muchas gracias, Bante, siempre por las enseñanzas. Mi pregunta va dirigida un poco al hecho de cuando habló acerca de confrontar la verdad, ¿no? Que muchas veces uno ha pasado la vida preocupado, ocupado o defendiendo una verdad y después uno se da cuenta que no es así y bueno, que hay que tener la humildad para aceptarlo. Pero mi pregunta va dirigida porque yo he estado conviviendo con personas mayores, por ejemplo, mi mamá, mi suegra, y he participado de determinados acontecimientos y yo lo que me he encontrado es que muchas veces esos acontecimientos, ellas, con el paso del tiempo, por ejemplo, lo recuerdan totalmente diferente. Y es de repente situaciones en las que no era de todo buena, ellos las recuerdan como buenas. Por ejemplo, mi mamá no se llevó nunca bien, al revés, mi abuela no se llevaba bien con mi mamá y ella recordaba que, cómo se querían con mi abuela, por ejemplo. Y bueno, y en mi suegra ahora, con 93 años, a pesar de que tiene
bastante lucidez, ella recuerda situaciones en las que no estuvo bien, ¿no? Su proceder y sin embargo ella la cambia. Mi pregunta va enfocada, ¿ese cambio es porque en algún momento uno confronta la realidad y no la quiere ver y la maquilla? ¿O realmente lo hace así para no sufrir? No sé, ¿qué me puede decir de eso? Yo puedo Muchas decir que gracias. todas las recordaciones son falsas. Son recordaciones, son apenas la mente fabricando una idea sobre el pasado. Ninguna recordación es confiable, todas las recordaciones son fabricaciones que ocurren aquí y ahora, ¿no? Las memorias ocurren aquí y ahora, no en el pasado. Entonces es una fabricación de su mente ahora. Ahora está fabricando la memoria, ¿no? Ah, entonces, la memoria dice mucho más respeto a nosotros ahora do que lo que de fato ocurrió a 10 años atrás, ¿no? De verdad, lo que se puede analizar, la memoria es una expresión de nosotros ahora, no lo que ocurrió a 10 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué expresa esa memoria? Depende de la persona. Algunas personas tienen sí esa característica, ¿no? O, por ejemplo, en caso de su mamá, ¿no? Puede, es verdad, tal vez ella no quiera ver el lado mal, ¿no? De su relación con su abuela. O tal vez no, tal vez su madre esté recordando cómo le gustaba su madre, ¿no? Entonces, si tiene por ejemplo, si tenemos una sensación si estamos enojados, el tipo del pensamiento que nos parece tener sentido es un cierto tipo de pensamiento. Cuando se pasa la rabia, aquel pensamiento ya no tiene más sentido. Ahora me parece tener sentido este otro pensamiento. Las emociones condicionan qué tipo de pensamiento tenemos, ¿no? Qué tipo de construcción mental es como si son compatibles, ¿no? La emoción del miedo es compatible con un cierto tipo de fabricación mental. Eso también se aplica a las memorias, ¿no? Entonces su madre tiene una sensación de amor por su abuela, entonces las memorias que son compatibles con este amor vienen, ¿no? Vienen a su cabeza, ¿no? Se está sintiendo muy enojada, se está muy sintiendo muy triste, los tipos de memoria que vienen son diferentes, ¿no? Entonces puede ser que tiene puede ser una expresión de aversión, no querer recordar las cosas malas, ¿no? O puede ser una cosa sincera, porque por más que tenemos muchos problemas con nuestros padres, con nuestras madres, pero también tenemos amor por ellos, ¿no? No solo tenemos enojo o aversión, también existe, ¿no? El amor. Muchas veces cuando estamos más mayores, nos recordamos y pensamos, de fato, yo estaba equivocado, ¿no? Antes pensaba que todo era culpa de mi madre, de mi padre, pero cuando nos estamos un poco mayores, comprendemos mejor, ¿no? Cómo es la situación de vida de una persona en la sociedad, con trabajo, con tantas fuerzas, ¿no? Afectando nuestra vida, tantos conflitos así por delante, ¿no? Entonces podemos pensar mejor, oh, de verdad, yo estaba equivocado. Ahora comprendo por qué mi madre actuaba de aquella manera, mi padre. Entonces ya no sentimos tanta rabia, tanto enojo como antes, ¿no? Entonces, eso condiciona, ¿no? Qué tipo de memoria vamos a tener, ¿no? Entonces, no es necesariamente algo malo. Tal vez lo que se pasa es que ahora su madre está más en contacto con el amor, ¿no? Con el cariño que sentía por su abuela. Entonces, esa sensación condiciona qué tipo de memoria ella va a tener, ¿no? Va a traer a frente, ¿no? Pero talvez no, talvez es posible, lo que dije también es posible, ¿no? Que tal vez esté tentando hacer un esfuerzo para no se recordar de las memorias malas, ¿no? Entonces, ambos son posibles, ¿no? No es garantido. Héctor,
Gracias, Mante. Gracias por sus enseñanzas. Y no es una pregunta lo que tengo ahorita, sino un agradecimiento porque lo que usted, Bante, acaba de mencionar aplica totalmente a mi situación actual. Y tengo 84 años, vejez, tengo unas dolencias muy fuertes, no quiero decir tremendas, como el tipo de anatapendica, sí, pero son bastante fuertes, con un dolor constante. Y las palabras de usted del día de hoy me han confirmado mucho del trabajo que estoy haciendo precisamente para no darle importancia a las cosas que no tienen importancia, para darle importancia a lo que sí la tiene. Y lo que acaba de mencionar ahorita es también significativo en el sentido de las memorias, ¿sí? Y de vamos, el hecho de ver las cosas ahora de una manera diferente, sin recriminaciones y sin esas memorias del pasado. En lo que he estado también tratando de trabajar, y aquí tal vez sí me podría orientar usted, es lo siguiente. Eh, por alguna razón me vienen a las memorias, insisto, no les hago caso, sé que no sé que son lo que son irrealidades o situaciones inexistentes propiamente, pero son muchas relacionadas con los errores que he cometido y que simplemente lo que hago es reconocer eso y ver si las consecuencias, por ejemplo, con mi hija de mi segundo matrimonio, pueden resarcirse o no. Si se puede, qué bueno, si no se puede, pues no me preocupo tanto. Pero el punto es que por un diagnóstico médico, eh, pues la confrontación con la muerte es el tema del día. Y al respecto, he oído de maestros que es importante tener al último momento, eh, recuerdos, ahí sí, no, recuerdos agradables o no recuerdos, perdón, no recuerdos, pensamientos agradables de lo que se pudo haber hecho bien, del bien que se pudo haber hecho, del dana que se pudo haber practicado, en fin, que se tengan esos pensamientos prácticamente en una lista y e inclusive dicen que sea un familiar el que los esté leyendo. Agradezco sus palabras que me han confirmado mucho del trabajo que he estado haciendo últimamente, por una parte, y esta pequeña pregunta de si es conveniente entonces tener esta lista a la mano, si que pudiera ser de alguna utilidad. Gracias, Mante. Sí, pero la verdad es que no es tanto el pensamiento, los pensamientos y las emociones están bastante vinculados, ¿no? Los pensamientos generan emociones y las emociones condicionan los pensamientos, ¿no? Então, o que é importante de verdade é a emoção, alguma emoção tranquila, uma emoção de tranquilidade, de bem-estar, de amizade, de paz, de coragem, todo, basicamente o mesmo tipo de estado mental que é útil para a meditação. Alguns maestros dizem, né, quando está meditando, está treinando a morir, né? Está treinando a morir, está treinando a si mesmo a morir, porque essa é a maneira, você consegue ter sua mente tranquila, num estado mental que é conducivo à meditação,
este estado mental excelente para tener en el momento de la muerte, ¿no? Entonces no es tanto una idea o una imagen en su mente, es que los pensamientos traen emociones. Entonces, se cuando piensas en algo, se recuerda de una buena acción, se recuerda del Buda, recuerda de un maestro que le inspira confianza, se le recuerda una buena acción que ha hecho anteriormente. Y este recuerdo te trae una sensación de tranquilidad, te trae una sensación de coraje, de felicidad, ¿no? Un estado emocional que consigue, que logra hacer contacto con este momento de muerte de manera sana, de manera sabia. Entonces, esto sí que es útil. Se siente que este es útil, lo hace, pero también no te olvides de la emoción, ¿no? Solo los pensamientos, solo ficar pensando en algo. Por ejemplo, repetir por ejemplo, en Tailandia es muy popular el mantra Budho, ¿no? Entonces lo sienta Budho, 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 Budho. Está bien, ¿no? Pero suponga que está repitiendo Budho por miedo. Está con muy miedo, Budho, 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 Budho. Yo ya no pienso que es tan útil así, ¿no? Sería algo que sería mejor. Lembre-se del significado del Budô, ¿no? El Budô es una cosa que era para trazer tranquilidad, para trazer bienestar, ¿no? Entonces, puede ser, si no se está atento un poco, puede se estar tentando agarrar el pensamiento y negligenciando la emoción, el estado de emocional también, ¿no? Y de verdad se consigue hacerlo de manera tranquila, ¿no? Eh, ya está bien, se consegue simplemente relajar, traer una emoción de coraje, de tranquilidad, de aceptación. Tiene muchas emociones que están compatibles con ese estado de tranquilidad. Puede ser la caridad, puede ser la aceptación, puede ser la coraje, puede ser la gratitud. Por ejemplo, ¿eh? En mi momento de muerte, tener mi mente llena de gratitud por la vida que experiencié, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Tener gratitud por todas las cosas. Es un estado bastante sano, bastante tranquilo, mental, mucho benéfico, mucho conducivo a una buena experiencia, ¿no? Ah, después de la muerte. Entonces, esto sí que es lo que realmente importa, ¿no? Pero los pensamientos son una buena herramienta para esto, ¿no? Se piensas que eso me ayuda bastante, ¿no? Se tengo ya escrito una cosa marcada siempre, ah, porque realmente, ¿no? Cuando estamos prontos a morir, es un momento bastante estresante, mucha confusión, muchas cosas aconteciendo, sensaciones por todo el cuerpo. Entonces, se tiene esto ya bastante bien memorizado, puede ser útil, sí. Pero no te olvides que también existe la emoción, ¿eh? Los pensamientos son solamente una manera de traer a frente la emoción. Lo que más importa de Claro, verdad son las emociones. claro. Muchísimas gracias, Dante. ¿No? Tenemos una pregunta más en línea, Sí, Bante, muy y pues, después una gracias. pregunta en el chat. Sí, adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Muchas gracias, Vande. Qué bonito todo lo que nos está contando. Tengo una pregunta respecto a esto, pues en general lo que estamos hablando de la muerte, de lo que es la realidad, lo que es importante, lo que no es importante. Creo que de alguna manera son conceptos que podemos pues tener un poco más fácil entenderlos ya en la edad adulta. Pero, por ejemplo, yo que soy mamá, tengo una hija de 4 años. Y digo, estaría interesante empezarla a enseñar, ¿no? De la importancia de las cosas, lo que sí es importante, lo que no, incluso de la muerte. Pero digo, por otro lado, pues es muy pequeña, tiene apenas 4 años. Pero luego me pongo a pensar y digo, bueno, también hay niños que son monjes y que están en monasterios, ¿cómo es que les enseñan a ellos? Entonces, pues no sé si usted me pueda, eh, pues, enseñar un poquito cómo es la enseñanza con los niños en estos tipos de temas.
Bueno, en Tailandia, que tiene los niños que son mois, están dentro de una cultura que ya tiene la muerte como algo bastante presente, ¿no? En Tailandia es un poco exagerado también, muchas veces, por ejemplo, se supone que tenga un accidente de automóvil, pone la foto del accidente de las personas todas destrozadas en la primera página del periódico, ¿no? Es un poco también, un poco de mucho conforto exagerado también, ¿no? No precisa estar tan confortable así, ¿no? Un poco de tacto también es bueno, ¿no? Então, na Tailândia é bastante comum, bastante normal falar sobre a morte. Os maestros dão palestras, dão charlas, né, sobre o assunto e falam de maneira bastante forte sobre a morte, sobre de maneira bastante aberta. Em Tailândia já estão acostumados com isto, né? E não tem tanto no sé, ¿no? En Occidente se tiene la muerte es algo, un asunto prohibido, un tabú, ¿no? En Tailandia no se tiene mucho tabú al respecto de la muerte, ¿no? Un funeral en Tailandia, por ejemplo, en Tailandia, un funeral, nadie tiene la obligación de estar triste. No, no, nadie, no, no sé, o al menos en Brasil, se va a un funeral, tiene que estar triste, no, no puede sobreír, no puede, tiene que estar triste. Si no está triste, ofende a las personas que están presentes, ¿no? En Tailandia es tranquilo, ¿no? Puede contar una piada, no, no, puede sorrir, puede dar risada. Algunas personas van a estar tristes, pero no, no hay esta expectativa que yo voy a a esa ceremonia, tengo que estar triste, ¿no? Entonces tiene una actitud mucho más tranquila con relación a la muerte, hablar sobre la muerte, ya está presente en la cultura general de las personas, ¿no? Entonces no es un asunto que surge, que tenga una manera específica de hacer, simplemente ya existen dentro de esta cultura, ya está, este asunto ya está cuidado, ¿no? Ya está bastante, no es necesario, no pienso que tengan una necesidad especial de los padres de hablar con los niños, etc. Pero para nosotros, ¿no? Yo también no pienso que es una cosa que ah, no es tan presente en la vida de los niños, ¿no? Tal vez no vale mucho la pena enseñar ahora, a no ser que tenga una situación que necesites hablar con ellos al respecto, ¿no? Porque la mayoría, ninguno de sus amiguitos van morir de vejez, ¿no? No conocen muchas personas, solo conocen 5 o 6 amigos, ¿no? De la escuela, de la calle. Entonces no vai, já estão ocupados com muitos outros assuntos também. Acho que talvez um pouco temprano demais, né? Tentar. Pero que se surge uma situação, né? Se um amigo, um vizinho, um chico que é seu amigo, muere, então há que se sentar com ele, explicar um pouco. Pero não tem, é mais uma questão. No es tanto una preocupación hacerlos comprender el concepto de muerte, pero hacerlos, principalmente los niños, lo más importante no es tanto lo intelecto, pero la emoción. Ayudarlos de alguna manera a procesar esta emoción, ¿no? Antes tenía este amigo no existe más, no tiene más este amigo, no tiene más acceso a ese amigo. Entonces, ¿de qué manera ayudarlos a procesar esta sensación de pérdida, ¿no? De querer y no tener más esta persona, ¿no? Es más en este punto, ¿no? Sí, sí, pero manteniendo el principio de la verdad. Entonces, ¿qué cosas podemos hablar a los niños que es verdad para ayudarlo a procesar esta emoción, ¿no? No es tanto, tú tienes que comprender la muerte ocurre de esta manera, las células del cuerpo, no es tanto una necesidad de hacerlo comprender el concepto. El concepto de verdad es solo un apoyo para trabajar con la emoción.
Então, você pode ter este como um ponto de referência, né? Mira primeiro como está o niño, que tipo de ajuda necessita, e como seria uma maneira de falar com ele para ajudá-lo com esta situação. Com relação à compreensão intelectual da morte, é uma coisa que também vem naturalmente, né? Quando se cresce mais, la, ah, las condiciones para comprender lo que significa la muerte ya están presentes, la comprensión científica, la comprensión de la fisionomía humana, de los animales, etc., ¿no? Entonces, con relación a los niños, hay que tener más una preocupación de esa cuestión más emocional do que una cuestión conceptual o intelectual, ¿no? Pero utilizamos conceptos como um apoio, né? Uma maneira de apoiar, de apoiar, de ajudar a criança a processar a experiência, né? Então, eu penso que se a experiência aún não ha chegado, talvez espere um pouco mais, porque é um conceito que necessita de certas condições para ser sentido, para que tenha sentido, né? Talvez seja muito pequeno, talvez seja um pouco temprano para tentar explicar algo tão complexo, né? Queda una última pregunta en el chat, venerable. Pois não? ¿Lo puedo Qual é? leer? Es Pablo. Pablo dice, al hacerle espacio a la muerte en mi vida me causa ansiedad y aflicción, parte de la experiencia humana. ¿De qué manera podemos hacer más sencillas estas experiencias? Primeiro, né, você tem que, se está lhe causando um mal-estar, não lo haça, né? Se está lhe fazendo mal, então pare. O propósito de pensar, reflexionar sobre a morte é melhorar, né? Ajudar a melhorar, criar uma sabedoria, né? Quando bem hecho, né, traz tranquilidade, pero esta tranquilidade vem desse resultado, né, tendo trazido a morte à frente, então isso começa a cambiar nossa atitude, nosso modo de pensar, nossa relação com as demais pessoas, com as coisas materiais, com nosso corpo, etc., né? Então, a maneira para que possa fazer essa reflexão sem sentir-se ansioso, sentir-se agitado, é melhorar de vida, né? Melhorar desenvolver sua sabedoria, né? Então, se agora não sientes que está pronto, está listo para utilizar essa ferramenta, então deixa de lado, foca em melhorar suas amizades, foca em melhorar seu comportamento, foca em mejorar, desenvolver sua habilidade em pensar de maneira inteligente, pensar de maneira sábia, em abrir mão, abandonar, né, os estados mentais que são danosos, desenvolver estados mentais que são benéficos. Trabalhe por esses lados primeiro, né? Hasta um ponto que se sinta um pouco mais forte, um pouco mais hábil. Então, novamente, intenta novamente, né? Experimenta novamente reflexionar sobre a morte. ¿Ok? Muy bien. Venerable, le damos muchas gracias por su generosidad y por su compasión. Y ahora invito a todos a que hagamos la triple reverencia al venerable. Muy bien, gracias a todos. Gracias, venerable. Ok, ok. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buen descanso. Gracias, buenas Gracias. Hasta noches. luego. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Meta, mucho meta. Ujú.